Saludos para todos, buena tarde. Vamos a seguir con el tema de series. Entonces nos toca analizar la prueba de la integral y la estimación de sumatorias. Veamos antes de proceder a ver el tema. Anteriormente habíamos hablado de sumatorias de series. Y entonces cuando hacíamos sumatorias de series del tipo geométrica o series del tipo aritmética, inclusive series telescópicas, resultaba no tan fácil, pero poder determinar las series no implica tanto problema. La situación es que hay muchas de las series que va a estar un poco complicado que podamos definir de una forma tan sencilla el poder encontrar su sumatoria. Y entonces por eso se hace necesario recurrir a algunos métodos que podrían tratar de, como dice el título, darnos una estimación de esa sumatoria, ¿sí? Tratar de llegar a un valor no tan exacto, pero que nos permita definir si existe o no existe la probabilidad de esa sumatoria. Entonces uno de los primeros métodos para tratar de estimar esos valores es el definir la prueba de la integral. ¿Qué necesitamos para realizar la prueba de la integral? Entonces nos dice, la prueba de la integral no se podría utilizar para cualquier tipo de series. ¿Qué característica deberían tener las series? Dice que f tiene que ser continuo. Como primer punto, ¿sí? Luego nos dice que tiene que ser positiva. Debe ser decreciente para decreciente en el intervalo del 1 al infinito. Ya habíamos definido que las series y las sucesiones las empezamos a evaluar de 1 al infinito. ¿Por qué razón? Porque dijimos que estaban delimitadas por el conjunto de números naturales y hemos definido que los números naturales eran los números con los que podíamos contar. Y entonces dijimos, empezamos a hacer pruebas de nuestra serie o nuestra sucesión a partir de 1 y de ahí nos vamos hasta el infinito. Y ahí nos dice que y sea que existe una n que era la sucesión que sea igual a una función que dependa de n. Y entonces nos dicen que la serie desde n igual a 1 hasta el infinito es convergente. Si solo si es convergente, ¿sí? Va. Y entonces dicho de otra forma, nosotros decimos, si la integral desde 1 hasta el infinito de f de x logramos definir que es convergente, nosotros logramos definir entonces que la sumatoria también es convergente, ¿sí? Y caso contrario, ¿verdad? También que va a dar un infinito de f de x es divergente, entonces la sumatoria desde n1 hasta el infinito de la sucesión también es divergente, ¿sí? Entonces con eso nosotros, por eso se llama la prueba de la integral, porque nosotros entonces lo que hacemos es agarramos nuestra sucesión, nuestra serie, ¿sí? Nuestra sucesión la evaluamos como una serie, hacemos la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito. Entonces si nosotros
no podemos comprobar de forma directa esa serie, lo que hacemos es tratamos de estimar la convergencia o la divergencia a través de la integral, ¿sí? Entonces eso nos permitiría a nosotros comprobar la convergencia o la divergencia de esa serie. Y ahora, ¿cómo hacemos la estimación? ¿Cómo hacemos la estimación de sumatorias? Veamos, pues, cuando nosotros tratamos de estimar un valor, estamos dando a entender que no vamos a obtener el valor exacto. Y entonces, solo por poner un ejemplo, un número cualquiera, si nosotros dijéramos 1.303584, ese es el valor exacto de evaluar una función f de x cualquiera, ¿sí? Pero si nosotros no podemos tener la capacidad de encontrar ese valor, nosotros decimos tratemos de encontrar ese f de x. Y si nosotros tratamos de llegar, ya vimos que existen métodos para aproximar. Si nosotros tratáramos de hacer una aproximación, ya podría ser por rectángulos, por trapecio, por Simpson, nosotros obtenemos un valor que puede estar bien cerca, pero que no va a ser el valor exacto. Y entonces nosotros decimos f de x aproximadamente pudo haber sido que tuviéramos un 1.33172, ¿sí? Y entonces nosotros decimos este era el valor exacto y esta es nuestra aproximación. La aproximación está bien cerca. ¿Cuál es la característica? Que a partir del cambio de 5 a 1 empezamos a tener un error, ¿sí? Y entonces básicamente ese error o por qué no llegamos al valor exacto, eso es lo que se define como un residuo, ¿sí? Ese es nuestro RN. Necesitamos determinar quién es ese residuo, ¿sí? Entonces básicamente lo que nosotros deberíamos definir es que nuestro RN va a estar denotado como una sumatoria que va desde a n más 1 más a n más 2 más cualquier valor, pero este valor debería tener una característica, que quería ser menor o igual que ¿quién? Que la integral que hemos definido, que va desde n hasta el infinito de f de x de x. ¿Por qué razón? Porque esto es la aproximación de la sumatoria. Entonces nosotros aproximamos este valor, de este valor debería ser exacto y el error debería ser menor que el valor que nosotros estamos llevando de una forma más exacta, ¿sí? Y entonces veamos qué otra característica debe tener nuestro RN. Así que nuestro RN debería ser igual a la sumatoria que nosotros estamos definiendo menos la sumatoria aproximada, ¿sí? El residuo debería ser igual a la sumatoria exacta menos la sumatoria aproximada. Y entonces eso nos permite definir también un teorema de residuo. Y el teorema de residuo nos dice lo siguiente: que la integral que va desde n más 1 hasta el infinito de la función f de x con un diferencial de x, esta debería ser menor o igual que el residuo, y que el residuo siempre tiene que ser menor o igual que la función evaluada para sus valores originales. Entonces nosotros sabemos, hacemos la aproximación hasta un valor. Por ejemplo, que aproximemos solo para los primeros 15 valores de la sumatoria, ¿sí? Y entonces decimos, si aproximáramos para los primeros 15 valores, deberíamos tener un S15, ¿sí? Que sería este que tenemos acá, la sumatoria de los primeros 15 valores. Pero como esto es una aproximación, ¿sí? Nosotros deberíamos de saber que a partir de S16 empezamos a tener el residuo. Si nosotros consideramos hasta S15
como el valor de la sumatoria, y a partir de ese 16 es el residuo, ¿sí? Eso es este valor de n más 1 que habíamos definido acá. Entonces dice esto debería ser menor que nuestro Rn, y nuestro Rn debería ser menor que esta sumatoria hasta S15, ¿sí? Y entonces ese nos permite nosotros definir nuestro teorema del residuo. Y a partir de esa característica nosotros definimos el teorema de la sumatoria. ¿Cómo hacemos para definir entonces nuestra sumatoria real? Definamos entonces el teorema de la sumatoria. Si habíamos definido que nosotros tratamos de aproximar. Nosotros tenemos una sumatoria nominal, que no es la sumatoria real, sino que es la sumatoria aproximada que deberíamos tener para que fuera el valor real. A esta sumatoria aproximada le deberíamos de sumar nuestro residuo, y habíamos definido que el residuo era n más 1 al infinito de la función de x. Esto debería ser menor o igual que nuestro residuo nominal, y el residuo nominal debería ser menor o igual que Sn más n al infinito de la función f de x de x, ¿sí? Entonces muchas veces cuando nos piden que determinemos bajo qué error estamos trabajando, el error básicamente debería estar acotado por estas dos funciones, ¿sí? Por la función Sn más el residuo y la función Sn más la sumatoria aproximada. Y entonces con esos dos teoremas más lo visto al principio de prueba de convergencia divergencia, nosotros podríamos tener un primer método para aproximar valores media vez se cumplan con las condicionantes que habíamos definido al principio. La primera es que la función sea continua en todo el intervalo, la segunda es que sea positiva, la tercera es que sea decreciente, ¿sí? Y que esté definida, como les decía al principio, que esté definida en el intervalo. Eso quiere decir que sea continua para en todo el intervalo, y el intervalo era para los números enteros. Entonces a partir de eso expresemos eso con números. Entonces para la primera nos dicen un ejemplo, nos dicen que determinemos si la serie es convergente o divergente. Y entonces nos dice que Sn tiene la siguiente característica: tiene un quinto más un séptimo más un noveno más un onceavo más un treceavo más, y así va a ir creciendo, ¿sí? Hasta nuestro sumatoria para n. Y entonces nos dicen determine si la serie es convergente o divergente. Y entonces habíamos definido en algún momento que nosotros deberíamos tener que si tenemos definido a nuestro an como una sumatoria que va desde n1 hasta el infinito, nosotros podríamos hacer la comparación diciendo ahora que tenemos nuestra integral desde 1 hasta el infinito de una función, pero ahora no es una función f de x, ¿sí? Y entonces, ¿qué deberíamos de conocer? Deberíamos de conocer quién es la sucesión a n para poder hacer el planteamiento luego a una función de f de x. Entonces, ya vimos eso anteriormente
conociendo nosotros algunos términos de la serie, nosotros podemos tratar de predecir o deberíamos de definir cuál es la función que le está dando vida, quién es la sucesión que le da vida a esos valores. Entonces, si nos damos cuenta, nuestro AN debería tener una característica, que en el numerador va a ser 1, ¿sí? Entonces tratemos de definir cuál es el comportamiento del denominador. Y entonces empezamos a decir, tenemos 5, 7, 9, 11, 13. Estamos a partir de ahí teniendo un valor 2, ¿sí? Hay un valor 2 que nos está definiendo al 5, 7, 9, 11, 13. Entonces podemos definir ese tiene un múltiplo de 2. ¿Qué otra característica deberíamos tener? Se debería de cumplir que funcione para todos los valores de la sucesión. O sea, que funcione para A1, para A2 y para A3. Y entonces, para A1 debería de cumplirse la condición de que esto sea 1. Y luego AN para A2 debería cumplirse la condición de que sea 2. Y luego AN para A3, este sería para A1, perdón, para A2, para A3 debería cumplirse la condición de que sería 1, 2 a la 3. Y luego para N debería cumplirse la condición de que sea 2 por N. Pero decimos, 2 por 1, habíamos dicho que había múltiplos de 2. 2 por 1 es 2. Pero aquí en nuestro primer término no tenemos 2, sino que tenemos 5. Entonces decimos 2 por 1, 2. Más 3 son 5. Y luego 2 por 2, 4. Más 3 son 7. 2 por 3, 6. Más 3 son 9. Y si seguimos la secuencia, entonces podemos definir que nuestro AN va a ser igual a 1, 2, N más 3. Ya definimos nuestro AN. Y entonces si nosotros hacemos, podemos definir que la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de 1, 2n más 3 lo deberíamos de comprobar. ¿Con quién? Con la prueba de la integral. Y la prueba de la integral dice que va desde 1 hasta el infinito de ¿quién? De la n visto como una función de x. Y la n visto como una función de x no es otra cosa más que decir que tenemos 2x más 3 diferencial de x. ¿Sí? Entonces ya lo que nos queda es evaluar esta integral. Tenemos una integral que tiene un límite infinito y habíamos definido que eso se podía computar como un límite cuando t tienda al infinito de la integral que va desde 1 hasta t de 1, 2x más 3 diferencial de x. Luego resolvemos esto, decimos que u es igual a 2x más 3 y que du es igual a 2 de x, y entonces definimos que dx es igual a du medios. El límite cuando t tiende al infinito de 1 a t de un medio, que es un medio que está acá, de u partido u, y esto es igual a un medio del logaritmo natural de u, y esto es igual a un medio del logaritmo natural de 2x más 3. Lo que hicimos fue deshacer el cambio de u, y u habíamos definido que era 2x más 3, y todo esto evaluado desde 1 hasta t, para poder evaluar el límite. ¿Sí? Y entonces si realizamos esa parte, ¿qué deberíamos de hacer? Definir que es un medio logaritmo natural de 2t más 3. ¿Sí? 2t más 3
menos logaritmo natural de 2 por 1, 2 más 3, 5. Pero este es el límite cuando t tienda al infinito. Entonces cuando t tiende al infinito va a ser logaritmo natural de infinito, y esto va a ser infinito menos el logaritmo natural de 5, que es una constante, y esto va a ser infinito. Y entonces nuestra conclusión es que esa serie diverge. ¿Sí? Y entonces ahí ya podríamos tener el valor de obtener, dar la respuesta. Nos decían que determinamos si la serie era convergente o divergente, entonces deberíamos de concluir que nuestra serie es divergente. Hagamos otro ejemplo. Para el ejemplo 2 nos dice que calculemos S10. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice. Calculemos S10 de la serie calculemos S10 de la serie y que estimemos el error. Luego nos dicen que utilicemos el teorema con n igual a 10 para mejorar la estimación. Luego nos dice que comparemos la estimación con el valor real. ¿Sí? Y el valor real nos dicen que es pi a la 4 dividido 90. Y luego nos dicen en D que calculemos un valor de n de tal forma que la sumatoria en n no difiera más de 0.1 del valor de la suma. Eso es lo que nos pide el ejemplo. Primero nos dicen que calculemos ese 10 de la serie y nos dan la serie 1 partido n a la 4 y que estimemos el error. ¿Qué deberíamos definir? Veamos. Lo primero que nos dicen es que nosotros evaluemos ahora. ¿Para quién? Para ese 10. Evaluar para ese 10 quiere decir que evaluemos para 1 dividido 1 a la 4 más 1 dividido 2 a la 4 más 1 dividido
3 a la 4 más 1 dividido 4 a la 4 más 1 dividido 5 a la 4 más, y así nos vamos hasta que lleguemos a 1 dividido 10 a la 4. ¿Sí? Si hacemos ese cálculo, nos va a decir que esto es 1.082037. Eso es hacer ese 10. ¿Sí? Ya hicimos la sumatoria parcial de los primeros 10 términos. Eso es lo que nos decían acá, que hiciéramos la sumatoria parcial de los primeros 10 términos. Y ahora nos dicen que determinemos el error. Y el error entonces debería ser, el error en 10 debería ser igual a S menos S10. ¿Sí? Y entonces eso lo habíamos definido como un 10 al infinito de 1 partido x a la 4 diferencial de x. Esa es una integral básica, la podemos resolver. ¿Cuánto tendríamos? ¿Sí? Si resolvemos esa integral básica, al final vamos a tener la integral de 10 al infinito de x a la menos 4 diferencial de x, y eso nos va a llevar a un menos un 3x al cubo evaluado desde 10 hasta el infinito, ¿sí? Y luego 1 partido infinito de 0. Si quisiéramos hacer esta aproximación, 1 partido infinito de 0, tenemos 0 menos 1 dividido 3 al cubo, y entonces eso es 1 dividido 3000 y eso es periódico. ¿Sí? Y entonces decimos, estimemos el error. El error, primero decimos, la sumatoria parcial es 1.082037 y el error estimado o el residuo es 0.0003. Ya tenemos resuelto el inciso A. Ahora vayamos al inciso B. Y para el inciso B nos dicen que nosotros deberíamos de usar entonces el teorema. Utilizamos el teorema. Y entonces el teorema nos decía que si nosotros teníamos S10 más la integral que va desde 11 hasta el infinito de 1 partido x a la 4 debería ser menor o igual que S. Y esto debería ser menor que S10 más la integral que va desde 10 hasta el infinito de 1 partido x a la 4 diferencial de x. ¿De dónde sacamos eso? Eso lo habíamos definido anteriormente. Entonces nosotros habíamos definido que el teorema de la sumatoria era Sn más la integral de n más 1 al infinito, que es lo que tenemos acá, Sn, que era un S10 que teníamos, de n más 1. Entonces si n era 10, n más 1 es 11, de 11 al infinito, de la función, y la función es 1 partido x a la 4, es menor que s, y eso debería ser menor que Sn, que es S10 más la integral que va desde 10 hasta el infinito de la función f de x de x. Y entonces ya teníamos resuelta la integral, y la integral era menos 1 partido 3x al cubo. ¿Y la evaluamos de dónde? Ahora la evaluamos desde 11 hasta el infinito. Cuando evaluemos desde 11 hasta el infinito nos va a dar 1 dividido 3993. Y esta de 10 al infinito ya la teníamos evaluada, que era 1 dividido 3000. Y entonces llevémonos todo el teorema. Nos dice S10. ¿Cuánto era S10? Y S10 es 1.082
0,37 más la integral de 11 al infinito, que es 1 dividido 3993. Esto debería ser menor o igual que ese, y esto debería ser menor o igual que 1.082. 0,37, que es el valor de ese 10, más el valor que habíamos evaluado acá, que era 1 dividido 3000. Y aquí vamos a tener entonces que es 1.082 287. Debería ser menor o igual que ese, y esto debería ser menor o igual que 1.082 370. Entonces, ¿quién es ese? Habíamos definido que si ese debería estar en medio de estos dos valores, ese debería ser un valor que va en medio. Esto debería ser entonces el valor que podemos garantizar que está en medio, es el promedio, ¿sí? Y entonces decimos que S10 es igual a 1.082 328. ¿Y quién es el error? El error debería de salir de quién. El error debería estar entre 1.082 287 más 1.082 370 dividido 2, ¿sí? Bajo este valor se encuentra ese. ¿Y quién es el error entonces? El error va a estar definido como 1.082 370 menos 1.082 287 dividido 2, ¿sí? Y entonces esto debería ser menor que 0.123, que esto que tenemos acá, ¿sí? Entonces decimos, S10 es esto, y nuestro error debería estar considerado por esta parte que tenemos acá, que te dijimos S. ¿Quién era S? S iba a salir del promedio acá, y era S menos, de acuerdo que tenemos acá, debería irnos como un S menos S10, ¿sí? Va. Y entonces eso debería de salirnos a la hora de definir nuestro error. Ya tenemos definido. Ya definimos cuánto vale S. Esto es lo que valía S, y esto es lo que valía S10. Y entonces ya definimos. S10 es esta parte de acá con este error que tenemos acá. Y nuestro error estaba definido por esa característica que estamos acá. Entonces ya definimos quién es nuestro inciso B. Ahora nos dice que vayamos al inciso C y que comparemos el valor real, que era pi a la 4 partido 90, ¿sí? Y que lo comparemos con la aproximación que hicimos. Pi a la 4 dividido 90. Y el S10 que nosotros encontramos, 1.082 32 85. Y entonces si lo hacemos la comparación, decimos el valor absoluto de pi cuarto dividido 90, le quitamos 1.082 32 85, aproximadamente nos va a dar 0.53, ¿sí? Y entonces decimos eso. ¿Cuál fue el error que nosotros habíamos encontrado anteriormente? El error que habíamos encontrado anteriormente, si hacemos la comparación, esto es el error que nosotros habíamos calculado, y el error que calculamos nosotros aproximadamente era
¿sí? Y entonces decimos, estamos dentro del margen de nuestro error. Aquí hay un 0 de más. ¿Sí? Este error es más pequeño que este. Y entonces se cumple la condición de que nuestro error sea más pequeño que el error que habíamos determinado. Y ahora para el inciso D, nos dicen que nosotros deberíamos de encontrar un valor de n, ¿sí? O sea, decir, ya no va a ser hasta ese 10 probablemente, sino que cuál es ese valor de n que cumpla con que la diferencia o que con que el r no difiera más de ahora debemos de hacer que se cumpla esa condición. Un valor de n para que r no difiera más de 0.00001 del valor de la suma. Y entonces nosotros ya habíamos definido al principio que Rn estaba menor que la integral que iba desde n hasta el infinito de f de x de x, y entonces evaluamos nuestra función, y cuando evaluamos la función nos quedaba que teníamos menos 1 partido 3x ahora de nuestra integral que va desde n hasta t, y todo esto evalúa en un límite. Entonces el límite cuando t tiende al infinito de menos 1 partido 3x desde n hasta t, y eso lo que hacía era nos devolvía el valor de la función, y la función no era otra cosa más que decir 1 dividido 3 por n al cubo. Y ahora lo que nosotros queremos chequear es que se cumpla esto, y entonces decimos, si tenemos 1, 3n al cubo, esto debería ser menor o igual que esto, ¿sí? Nos dicen que no difiera más de esto, quiere decir que esto debería ser más pequeño que esto para que se cumpla el requerimiento que nos estaban haciendo. Y entonces, ¿qué hacemos? Despejamos para n, ¿sí? Y cuando despejemos para n, pasamos esto para acá y despejamos para n, y entonces nosotros logramos definir que nuestro n debería ser mayor o igual a 32.18, ¿sí? Pero como nosotros habíamos definido desde un principio que los valores de n estaban comprendidos solo para los números naturales, eso quiere decir que para que se cumpla la condición, n debería ser igual a 33, ¿sí? Eso quiere decir que para que nuestro error no sea mayor que 0.0001, nosotros deberíamos de hacer entonces una sumatoria a la 33, no solamente a la 10. Correcto, entonces ahí ya vimos un par de ejemplos y la explicación de cómo hacer nuestra primera aproximación, sí, que sería utilizando el método de la prueba de la integral. Y entonces seguimos viendo más métodos en un próximo video. Feliz tarde.